Buenas noches, chicas. Por favor, ¿me pueden confirmar que ven la presentación y que me escuchen? Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Sí, ¿Sí me escuchan, Dora? No te escuché. buenas noches. ¿Cómo estás, Dora? ¿Sí ves la pantalla y me escuchas bien? Sí, sí, sí. Sí, Gracias. doctora. Bueno, chicas, el día de hoy vamos a ver la administración, cómo se administran los medicamentos de forma enteral, parenteral, oftálmica y también vamos a ver por vía respiratoria. Este tema es cortito, así que vamos a tratar de abordarlo rápido para poder ver las necesidades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, las vías de administración de medicamentos van a existir muchas formas de tomar o suministrar medicamentos. Esto ya lo veíamos un poco cuando topamos el tema de los medicamentos sólidos, líquidos, semisólidos, etcétera, que vimos en esa unidad. El médico correspondiente es el que indica la vía más adecuada para cada caso, teniendo en cuenta que sea de fácil utilización. ¿Se acuerdan que la de más fácil utilización y más barata siempre va a ser los medicamentos tipo sólidos, tanto para el paciente y también para la persona que administra o el cuidador, y que produzca el menor efecto secundario en nuestro paciente? Todo medicamento, chicas, incluido el paracetamol, que es el más benigno, se puede decir, tiene cierto efecto adverso. ¿Qué se entiende por vía de administración farmacológica? Al camino que se elige para hacer llegar el fármaco que yo le quiero dar a mi paciente a su destino, lo que se conoce como la diana celular. ¿Qué es la diana celular, chicas? Ustedes han visto ese juego que hay en los bares, que ustedes lanzan el dardo y tienen que dar justo en el punto. Eso es una diana celular. Entonces queremos dar con mi medicamento que dejo exactamente donde quiero yo que actúe. A eso se refiere con diana celular. Dicho de otra forma, es la manera elegida de incorporar un fármaco a nuestro organismo. ¿Cuáles son las reglas para administrar de forma segura nuestros medicamentos? Antes de administrar un medicamento se debe tener en cuenta los 10 pasos correctos, que son los que yo les preguntaba en la tarea número 2, me parece que está, que debían enlistar los 10 pasos correctos. Entonces, 1, administración del medicamento correcto. 2, administrarlo al paciente correcto. Eso tienen que tener muy claro, ¿no? Porque puede que le den a un paciente un medicamento que era para otro. Entonces, ustedes se han fijado que en el hospital todo está etiquetado. Toda medicación para un paciente lleva su nombre para no evitar estos errores que sí se puede llegar a dar. Entonces, los 10 pasos correctos para la administración. 1, saber qué paciente tengo, qué medicamento le voy a dar, cuál es la dosis que quiero darle, qué vía quiero utilizar, qué tan rápido quiero yo que actúe mi medicamento, a la hora a la que debo dar, si mi medicamento tiene fecha de caducidad. Si está caducado, pues no le voy a dar ese medicamento porque puede darle mayor efecto adverso a mi paciente. Si mi paciente es alérgico, acuérdense que esa es una de las preguntas más claves que siempre, siempre se debe hacer, si es que el paciente es alérgico a esa medicación. Verificar que el paciente no esté tomando nada ajeno a lo prescrito, es decir, que no esté tomando otros medicamentos de los que no nos haya informado. Educación, decirle para qué le estoy dando yo ese medicamento y qué cosas va a provocar en él. Y la regla de yo preparo, yo administro, yo registro. Como les decía, el médico les puede dar la receta, pero son ustedes las que, por ejemplo, si les van a poner una penicilina, son las que van a preparar la medicina, la inyección, las que van a administrar y que posteriormente se registra. Siempre se registra la medicación que se le da a un paciente y si es necesario se le hace hasta firmar la medicación que ustedes le dieron, porque después van y dicen que no les han puesto nada, que no les han hecho nada.
Y este es el respaldo suyo de que sí se les atendió y se les dio la medicación. Parece que no, pero esas cosas sí suelen pasar. Vía enteral. ¿Cuál es la vía enteral? Para la correcta administración de medicamentos por vía oral, es necesario tener en cuenta la influencia que ejercen los alimentos sobre la absorción. Aquí entra la farmacocinética de los medicamentos, que es la primera clase que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de que la farmacocinética es lo que mi cuerpo le hace al medicamento? Es decir, cómo se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, ¿ya? En una de sus preguntas yo les decía, qué cosas pueden influir sobre la absorción o la biodisponibilidad, etcétera. Y una de esas cosas son los alimentos en el estómago. Mientras más alimentos tengan ustedes en el estómago, más difícil va a ser la absorción para nuestro medicamento. Pero existen medicamentos que necesitan que ustedes estén con algo de comida, como por ejemplo los AINES, ejemplo el ibuprofeno, porque son medicamentos que lastiman el estómago. Y para personas que, por ejemplo, tienen una gastritis o algo, les va a arder muchísimo si esa persona no los toma con alimentos. Un ejemplo de ese tipo de medicamentos que necesitan eso. Entonces, la absorción de los fármacos, ya sea impidiendo, favoreciendo o simplemente retrasando dicha absorción, requieren de los alimentos. Algunos medicamentos producen irritación de la mucosa gástrica. Si es que les llegan a preguntar eso, el principal siempre va a ser los AINES, que puede ser evitada si se administran con alimentos. Entonces, ¿qué es vía enteral? Vía oral. Si es que les preguntan, la vía enteral es la vía más barata y más de fácil acceso, etcétera. Ustedes ponen que sí, porque vía enteral es lo mismo que vía oral. Medicamentos para administración enteral. Hay que tener algunas consideraciones generales. Primero, el personal de enfermería debe presenciar la ingestión del medicamento. Es decir, ustedes tienen que estar ahí en el nivel hospitalario, sobre todo, ¿no? Cuando les dan medicamentos, ustedes le dan y ustedes ven que el paciente tome la medicación. Eso no se puede hacer siempre porque hay medicamentos que uno manda a la casa y ahí ya es cuestión de cada persona si se toma o no la medicación, pero hay hay mucho incumplimiento, no todas las personas terminan su tratamiento. Alguna vez que ya se sienten bien, generalmente dejan hasta ahí y no terminan eh, de administrar toda la medicación que deberían. Otra vez les mencionan el tema de los alimentos, eso es muy importante. Se debe seguir estrictamente un horario de administración del medicamento. Los medicamentos gastroerosivos se administrarán en las horas de las comidas y nunca inmediatamente antes de acostarse. Ahora, medicamentos para administración por sonda nasogástrica. ¿Alguna vez han visto? En este caso, esto no es una nasogástrica, no es una sonda orogástrica, porque ven, va por vía oral, va por vía oral y baja hacia el estómago. La nasogástrica, en cambio, va desde la nariz y baja por aquí, así, ¿ya? Entonces, ¿qué medicamentos damos por vía nasogástrica? Primero, porque utilizamos esta vía para evitar reflujos, para evitar aspiración broncopulmonar, es decir, que el paciente se mandar mal la medicación y que no termine en el estómago, sino que le mandamos al pulmón y eso es un problema gravísimo. Se incorpora al paciente 30 grados al administrar el medicamento. Antes y después de la administración del fármaco hay que introducir 50 mililitros de agua para eliminar posibles residuos alimenticios y asegurar que no queden restos de medicamentos en la zona. Yo me supongo que ustedes harán práctica porque esto tienen que practicar. O sea, el tema de poner una sonda nasogástrica no es así nomás, es un tema, eh, es un tema delicado, hay que aprender a poner, porque si le ponen por la boca, el paciente, muy difícil que se deje pasar esto por aquí, les da el reflejo del vómito y no se dejan. Y pasarles por la nariz es bien doloroso, sobre todo cuando pasa esta parte de aquí arriba. Pasar esto y bajarle hasta acá es feísimo. Entonces, eso tienen que aprender a tener una técnica para que el paciente les deje poner la sonda, si no, es bien complicado y esto solo se aprende en la práctica. Los 50 ml de agua no solo sirve para lo que dice aquí,
Aquí les dice que para eliminar residuos alimenticios, asegurar que no quede restos de medicamento en la sonda. Sí, pero también se hace eso de administrar los 50 mililitros de agua para escuchar la barriguita. Ustedes le mandan los 50 mililitros de agua y escuchan el estómago y el estómago burbujea. Si ustedes no escuchan ese burbujeo al meter los 50 ml, ustedes están en cualquier lado, menos en el estómago. ¿Ya? Entonces es una prueba para saber que está la sonda en el estómago. En pacientes con nutrición enteral, es decir, que le mandan la comidita por aquí, porque está operado de alguna cosa y le mandan por la sonda. No añadir el medicamento a la fórmula para evitar interacciones, no administrar varios medicamentos juntos por la sonda, administrarlo uno o lavando la sonda con 5 a 10 ml de agua y luego le mandan el otro medicamento. Diluir en 50 ml de agua aproximadamente los medicamentos irritantes para la mucosa digestiva. Como les digo, chicos, esto solo porque tengan una idea general, porque esto deben aprenderlo colocando la sonda. Consideraciones. Cuando tenemos comprimidos y cápsulas, generalmente no se deben triturar las formas de liberación controlada, es decir, no deberíamos coger y aplastar las pastillas o abrir las cápsulas. No deberíamos hacer eso porque esos recubrimientos tienen una razón de ser. Entonces, si hacemos eso, ese medicamento no se va a absorber correctamente. ¿Qué les recomiendan? Que den mejor una administración sublingual, es decir, que cojan la tabletita. Hay tabletitas que vienen en esta presentación sublingual, que es lo mismo que una tableta oral, solo que tienen sabor, como un caramelito, para que no, porque ustedes cuando si quieren pasar una tableta y no toman rápido el agua, sabe feísimo una tableta oral, ¿no es cierto? Es un sabor amargo, feo. Entonces tienen un saborcito para que le pongan debajo de la lengua del paciente y se disuelva, ¿ya? Y así pase rápido a la circulación. Aquí les dan un consejo, que siempre consultemos a la farmacia si puede triturarse o abrirse la medicación y mezclar el medicamento con zumo, agua u otro líquido compatible. Como les saben dar a los abuelitos, ¿no? Los abuelitos que ya no avanzan a tomarse, les trituran y les mezclan con alguna cosita para que ellos puedan tomar, pero no todos los medicamentos sirven y les hacen ustedes le hacen eso para que se tome. Jarabe, si el medicamento es muy viscoso, deben diluirlo con agua antes de cargarlo en la jeringa. No administrar bolus en el intestino, ya que puede provocar diarrea osmótica. ¿Qué es un bolus, chicas? Un bolus es, ustedes han visto el suerito de, cuando están deshidratados y van al centro médico y les mandamos un suerito o les ponemos un suerito para mandar ahí diluida la medicación. Ya, eso es un bolus. 500 ml a un 1000 ml. Nunca, nunca, nunca se debe hacer eso, de mandarles por la sonda nasogástrica un bolus, porque como dice aquí, le puede dar diarrea osmótica a nuestro paciente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando nos vienen pacientitos, la sonda nasogástrica y orogástrica se usa mucho en pacientitos que han intentado un intento autolítico, un suicidio, cuando se toman las pastillas y vienen y hay que hacerles un lavado gástrico, ahí sí se manda este tipo de cosas con otros medicamentos para sacarle esa medicación del estómago. Uno de los usos más grandes que tiene la sonda nasogástrica. ¿Cuáles son los medicamentos para administración por vía parenteral? Esto también está en su, no me acuerdo si está en la tarea 1, me acuerdo si está en la 2. Esto, ¿no? ¿Cuáles, cómo se clasifican o cuáles son las formas de administración por vía parenteral? Entonces, ustedes ya lo deben tener clarito, que es intramuscular, subcutánea, intravenosa e intradérmica. Todas con diferentes ángulos de administración, ¿no? Entonces, primerito, la intravenosa. Seleccionar cuidadosamente el punto de punción. Aquí en el brazo nosotros tenemos, generalmente es donde se coloca, ¿no? En la vena basílica o la vena cefálica. Ustedes, nosotros en la universidad me acuerdo que nos hacían dibujar esto. Hay una M que se forma de la vena cefálica y la vena basílica, y ahí es donde se inyecta. Entonces, eso les recomiendo que ustedes revisen también,
Probablemente no les toque, ¿no? Administrar de forma intravenosa, pero sí es bueno saber cuando les pregunten, porque siempre cuando vayan a alguna práctica alguien les va a decir, ¿y dónde se administra la forma intravenosa? Y ustedes les dicen, el AM que se forma de la vena cefálica y la vena basílica. Ya, listo. No hay que elegir zonas con lesiones que están inflamadas o con vello. Hay que asegurarse de que la aguja seleccionada es la adecuada al tipo de inyección. Hay que establecer un plan de rotación de los puntos de punción en tratamientos continuos. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes usar la misma vena para siempre, ¿ya? Que puedes tener, hay que cuidar las venas. Las enfermeras son muy tediosas con eso, ¿no? Ellas cuidan muchísimo las venitas del paciente porque si se les daña una venita, les toca coger vía por otra parte. Y así se les va, cuando hay un paciente que pasa mucho tiempo en hospitalización, se van quedando sin accesos venosos. Y no sé si ustedes han visto, pero terminan poniéndoles en las manitos, terminan poniéndoles en los pies, etcétera, cuando ya se ha perdido demasiados accesos venosos. Entonces, a eso se refiere con plan de rotación. Es decir, ¿dónde voy a empezar a poner la medicación? Y cuando este se me pierda, ¿a dónde voy a cambiar? ¿Ya? Cuidando siempre las venas del paciente. Una intravenosa directa. Se caracteriza por la administración directa de los medicamentos a la vena o a través de un punto de inyección de catéter o equipo de infusión. Cuando les cogen y les sacan sangre, justo donde les sacan sangre, ahí mismo es donde se coloca la medicación intravenosa. Dependiendo del tipo de duración de la administración, se denomina bolus si dura menos de 1 minuto e intravenosa lenta si dura de 2 a 5 minutos. Acuérdense, esto puede ser una pregunta. Cuando denominan bolus, sí, el bolus pasa en menos de 1 minuto y lenta si dura más de 2 a 5 minutos. Cuando ustedes pongan una inyección directamente en la vena, no se pasa de una. Tienen que pasarla despacito, diluido y lento, saben decir las enfermeras. Despacito, despacito, porque si ustedes, por ejemplo, cogen y le ponen un ketorolaco a un paciente intravenoso y le pasan de golpe, todo el brazo le arde al paciente. Todo el brazo por donde se metió el ketorolaco le va a arder a su paciente y es muy doloroso. Entonces se debe pasar súper despacito para evitar la mayor cantidad de molestias que pueda tener nuestro paciente. No venas irritadas, no venas infectadas, tampoco lesiones. En brazos fracturados tampoco se pone. En tratamiento prolongado, empezar en las venas de la mano y paulatinamente ir pasando a puntos más proximales del brazo. Asegurarse durante la inyección del fármaco que hay reflujo. Este también es un punto bien importante, esto que les dice de que haya reflujo. Cuando ustedes cogen, inyectan, ¿no? Ponen el torniquete, limpian, hacen asepsia y antisepsia, palpan la venita, le ven a la venita, introducen la aguja y se comprueba que ustedes están en vena. Es decir, jalan el émbolo de la jeringa y esto debe llenarse de sangre, debe pintarse de sangre. Si ustedes no le pintan de sangre, no están en vena y no deben administrar la medicación al menos que estén 100% seguros de que están en la vena. Porque si cogen y la administran la medicación sin probar que está en la vena, esto se inflama, ya se hace, se infiltra, sabemos decir. Quiere decir que el medicamento se regó al espacio y no en la vena, ¿ya? Y para eso mejor le hubieran puesto intramuscular en el glúteo. Intradérmica. Esto es bien difícil de poner. Las enfermeras que tienen más experticia, ya sabes, son las que ponen las intradérmicas porque es bien difícil poner una medicación intradérmica. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando quieren hacer pruebas de alergia. Si alguna vez le han hecho pruebas de hipersensibilidad para ver si es alérgica a alguna cosa, los alergólogos les ponen así, les ponen los productos de alérgenos para ver a qué son alérgicos, por ejemplo. Otra cosa que pueden poner así es a los bebitos. La primera vacuna, la BCG, les colocan intradérmica. Eso sí, que ponga solo la enfermera que sabe porque es bien complicado y cuando no ponen bien al bebé
le puede salir, no, todos tenemos, ¿no?, la cicatriz de la BCG, le salen unas cicatrices bien feas cuando esto no se administró bien y no una chiquitita como deberíamos tener todos. Y aquí les ponen, cuando se realiza pruebas de hipersensibilidad, los pacientes pueden sufrir un shock anafiláctico severo. Esto requerirá la inmediata administración de adrenalina y otras técnicas de reanimación. Por esto es importantísimo, chicas y chicos, la pregunta de la alergia por el shock anafiláctico. Cuando preguntar, ¿no? ¿Usted alguna vez con alguna medicación se ha enronchado, se le ha inflamado la lengüita? Porque habrá pacientes que a veces no entienden el término alergia y eso les pasa bastante. Entonces les preguntan, ¿usted alguna vez con algún medicamento se ha hinchado así o le ha pasado esto, esto, esto? Y si les dice sí, no le pongan el medicamento, ¿ya? No le pongan ni pregunten algún medicamento alternativo, o de lo contrario, administren una pequeñísima cantidad intradérmica y vean si esto se enrojece. Eso se hace mucho con la penicilina. Hay pacientitos que les dicen, nunca me han puesto una penicilina. Si nunca le han puesto una penicilina, a ustedes no se les ocurra poner una penicilina sin hacer prueba de sensibilidad. ¿Ya? ¿Qué es esto? Coger un poquito en una jeringa de insulina y ponerle aquí. Si esto se enrojece, ese paciente es alérgico a la penicilina y no se le administra. Otra que saben hacer para la penicilina es coger un poquito del medicamento, de la penicilina diluida, y con una jeringa de 3 ml le ponen una gotita en el ojo, le saben poner. Si es que el ojo se pone muy, muy rojo, es alérgico. Pero eso ya no se hace mucho porque la penicilina puede dañar la córnea. Entonces es preferible hacerle esta prueba, ¿ya? Para ver si el paciente es. Un shock anafiláctico es una reacción que puede fallecer el paciente en segundos. Entonces, ahí se administra adrenalina y se da reanimación. Pero eso ya es del médico. Subcutáneo. Es importante la rotación de las zonas de punción para evitar abscesos estériles. Cuando se pone este tipo de medicamentos puede provocar abscesos estériles, atrofia de la grasa subcutánea, administración de heparina cálcica. Preferiblemente seleccionar un punto de punción siempre se pone en el abdomen porque es donde más tejido celular subcutáneo, grasita, tenemos. Justo por encima del nivel de la espina ilíaca anterior. Pellizcar un pliego de tejido de 1.5 centímetros con sus deditos, miden 1.5 centímetros, clavan la aguja formando un ángulo de 90 grados. No soltamos el pellizco hasta que no saquemos la aguja. Pellizcan, administran y sacan y sueltan el pellizquito de piel que cogieron. ¿Qué medicamentos se pone en subcutánea? Enoxaparina, que es un anticoagulante, se pone la insulina para los pacientes diabéticos también. Ya, en este caso no hay que comprobar si existe reflujo de sangre. Tampoco hay que hacer masajes sobre la zona después de la inyección. En ninguna inyección, chicas, en ninguna intravenosa, intramuscular, subcutánea, ninguna se da masaje, ¿ya? Porque al ustedes dar el masaje pueden encapsular la medicación y formar el absceso. Entonces, le ponen la inyección, se acabó y no tienen que dar masajes ni nada en el sitio de la punción. ¿Por qué? Porque puede romper los pequeños vasos sanguíneos y originar hematomas. En jeringas precargadas, no eliminar la burbuja de aire. Ahora, ¿dónde deben colocar una inyección intramuscular? Primero, el sitio de la inyección intramuscular siempre va a ser el glúteo. Siempre el glúteo. Yo alguna vez tuve un caso bien feo de una chica que le habían puesto la intramuscular, la penicilina, en el interior de los muslos, ¿ya? En la parte interna del muslo y de los dos. No sé por qué le pusieron así, nunca voy a entender eso, pero era en esta parte de aquí. Y le ven pero por la parte de adelante. Ahí le habían puesto la penicilina. Y esa chica casi se queda sin piernas porque hizo una fascitis necrotizante, es decir, que esto se pudrió, por lo que le habían puesto ahí la penicilina.
Fue muy doloroso para esa pobre chica. No sé por qué le pusieron ahí. Entonces, acordarse, siempre aquí, siempre, siempre aquí. Dividir la nalguita en 4 glúteos. Ustedes ven la nalguita del paciente sin pena, que se baje el pantalón, que se le vea bien la nalguita del paciente, no un poquitito aquí, no, tiene que verse bien la nalguita del paciente. Ustedes le dividen en 4 cuadrantes, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Tienen todo este cuadrante de aquí, el superior externo, para colocar la medicación en cualquier parte de esto, ¿ya? ¿Por qué es importante dividirle así? Porque para evitar el trayecto del nervio ciático, ¿ya? Por aquí pasa el nervio más grande que tenemos en nuestro organismo, que es el nervio ciático. Viene desde la columna y baja así, ¿ya? Si ustedes le pinchan al nervio ciático, ese pobre paciente no va a poder ni caminar porque le pincharon ese nervio. Se le amortigua toda la pierna y luego va a andar ahí patojeando y con dolor. Entonces, por eso es importante estar clarísimos en el cuadro en el que van a poner, en el que van a administrar la medicación. Hay que les pone la zona de elección para punción y el tamaño de la aguja dependerá del desarrollo muscular del paciente. Deltoides, dorso glúteo más frecuente que es este. No en niños pequeños por peligro de dañar el nervio ciático. En niños pequeñitos les saben poner en la piernita. En el muslito les ponen con aguja pediátrica, ¿no? Para los bebés. En el vasto externo hay que aspirar siempre para comprobar que la aguja no haya pinchado el vaso. Acuérdense, en la intravenosa, uno hace la prueba para saber que está en el vaso y mandar. Aquí no tiene que estar en el vaso, ¿sí? Si está en el vaso, retire y vuelvan a pinchar, porque tiene que irse al espacio del músculo, no al vaso sanguíneo. Una de las preguntas más importantes que les colocan en sus exámenes es esto, y es una cosa que siempre les van a preguntar, que son los 5 momentos de la higiene de manos. Siempre les preguntan cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos, que significa que son las veces que ustedes deben lavarse sus manos, ¿ya? El primer momento, antes de tocar al paciente. Así no voy a la camilla del paciente, antes de hacerle cualquier cosa, me lavo las manos. Segundo, antes de realizar una tarea limpia aséptica. Limpia aséptica es decir, limpia o contaminada, ¿no? Tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Por ejemplo, cuando les manden a medir la diuresis del paciente, eso es algo muy común que mandan a hacer. El pacientito está puesto a sonda vesical y les mandan a medir cuánto orinó, ¿ya? Entonces, eso es una exposición a líquidos corporales. Hay que lavarse las manos. 4, después de tocar al paciente. O sea, ya hice todo esto, otra vez después de haber tocado al paciente me vuelvo a lavar las manos. Y 5, después del contacto con el entorno del paciente. ¿Ya? Son los 5 momentos. Si les pregunta, ¿cuántas veces debe usted lavarse las manos? ¿O cuántos momentos son para la higiene de manos? Son 5 momentos. Ya. Esa es la nutrición enteral, perdón, administración enteral y parenteral. Ahora, aquí nuevamente les vuelven a colocar lo que es la vía enteral y básicamente es lo mismo, ¿no? Les vuelven a poner un poco de lo mismo que ya acabamos de hablar. Entonces, por ejemplo, las vías enterales para la administración de fármacos son aquellas que utilizan el aparato digestivo, obviamente, porque es la vía oral. Las vías enterales que explicaremos a continuación son la oral, la sublingual y la rectal. ¿Cuál nos faltaría revisar? La rectal. Otra vez le repiten, es la vía más utilizada, la más fisiológica, además de ser la más barata y la más cómoda. Les vuelvo a colocar esta limitación que ya la vimos cuando vimos las formas de medicamentos. No darles jamás a pacientes que están inconscientes, pacientes que tienen náuseas, que están con vómito, que no pueden tragar, por ejemplo, un paciente borrachito, o si requerimos que el efecto sea rápido, necesitamos algo inmediato. A ellos no les vamos a dar oral. Esto también ya lo vimos en la otra clase, la absorción, cuando les pregunten dónde se absorbe más el medicamento,
No es en el estómago tal cual, sino en el intestino, en la segunda porción del duodeno o en la mucosa gástrica, pero no tanto como en el intestino. Por dos medios que les pregunté en sus exámenes, difusión pasiva, en sus tareas, perdón, difusión pasiva y transporte activo, que ustedes ya hicieron el deber, así que ya saben qué es difusión pasiva y qué es transporte activo. Aquí nos habla de nuevo del primer paso, de los alimentos, etc. Esto ustedes ya lo han visto en otras clases. Nuevamente nos colocan los 10 pasos correctos, que ya los hemos visto. Las diferentes formas farmacéuticas también ya los vimos que son cápsulas, vimos que son comprimidos, vimos que son las grajeas, los jarabes, las suspensiones, los polvos que necesitan disolverse con un agua destilada, cloruro de sodio, etc. La vía sublingual, los fármacos deben situarse debajo de la lengua, como les decía, o bien entre la encía y la mejilla, pero donde más se pone siempre es debajo de la lengua. Es una buena forma de administración porque al colocarle aquí va directito a la circulación sistémica, o sea, directito al torrente sanguíneo. Y así ustedes evitan el primer paso, que es en el hígado, ¿ya? Que es ese metabolismo que ocurre ahí y uno pierde cierta cantidad de medicamento y por tanto el efecto terapéutico de nuestra pastilla que queremos darle al paciente. La absorción en esta vía es por difusión pasiva. Existen pocos fármacos para administrar por esta vía, pero es una vía bastante rápida. Medicamentos que pueden dar por esta vía, nifedipino para crisis hipertensivas, pueden dar ketorolaco para dolores agudos también, dos fármacos de bastante uso en el centro de salud. Vía rectal, esta sí no la vimos. La vía rectal para la administración de fármacos presenta una absorción errática. ¿Qué quiere decir errático? Que no siempre es la misma cantidad de medicamentos, siempre, ¿ya? Se utiliza para conseguir efectos locales. ¿Quiénes utilizan esto, chicos? Principalmente pacientes con hemorroides. Ya a ellos les mandan supositorios, etcétera, para, para el tema de las hemorroides o pacientes con algún problema del colon. O para hacer enemas también, como lo vimos en la otra clase. Cuando no queremos ponerle porque están con vómitos, alteraciones en las cuales el paciente no puede ingerir los medicamentos. ¿Saben a quién también? A los bebitos. A los bebitos se les ponía antes las calas. No sé si alguna vez escucharon de eso, pero era para la fiebre, por ejemplo. Se les ponía ahí a los bebés. Los fármacos administrados por esta vía evitan parcialmente el paso hepático, es decir, no tienen efecto de primer paso, aunque es difícil calcular cuánto, por eso es errática. ¿Cómo se coloca? El paciente se acuesta en decúbito lateral izquierdo, es decir, de lado hacia la izquierda, con las rodillas flexionadas. Si se trata de supositorios, puede meterse en nevera en agua fría para que así sea más consistente y pueda acceder, ¿no?, al recto. ¿Cuándo debemos utilizar estas vías? Pacientes incapaces de ingerir la medicación por vía oral, medicamentos que irritan la mucosa del estómago, medicamentos que son destruidos por el jugo gástrico o por las enzimas digestivas, medicamentos que por su sabor o su olor son intolerables por vía oral. Pero ¿qué es mejor que? Es muy incómodo, ¿no?, ponerle a un pacientito un medicamento por vía rectal. Entonces, preferible le pongo una vía venosa y le administro por ahí todo y ya está, me evito incomodidad para mí y para mi paciente. Vía gastroentérica. Esto es hospitalario. La vía gastroentérica es la gastrostomía, que es directamente dentro del estómago. Entonces se coloca una sondita, si le ven aquí, directo en la barriguita del paciente. Esto se hace cuando tienen alguna cosa en la parte de arriba del tubo digestivo que no le permite al paciente eh, tomar la medicación. Pero y esto ya es hospitalario, ¿ya? Como ven, se pone una sonda nasogástrica o bien directamente en presencia de ostomías, una gastrostomía, que es en el estómago, una yeyunostomía, que es en el yeyuno, una colostomía en el colon.
Eso se llama la gastroclisis. Pero eso, como les digo, eso ya solo se ve en hospital. Nuevamente les colocan los 5 momentos, acuérdense. Les ponen a cada rato, tienen que saberse los 5 momentos. Aquí les vuelven a repetir la vía parenteral y les ponen algunas cosas medias interesantes, ¿no? Primero, la vía parenteral es de absorción rápida. ¿Se acuerdan? Yo les preguntaba en una tarea, ¿cuál es la vía que tiene 100% de absorción? La vía intravenosa, ¿no? Porque va directo todo el medicamento a la circulación sistémica. Por tanto, si va directo a la circulación sistémica, evitamos esas pérdidas por el metabolismo del primer paso. 100% de biodisponibilidad. Por ejemplo, aquí les dan el ejemplo de la insulina, vía parenteral endovenosa, absorción. Medio raro este cuadro. Vía parenteral endovenoso por venopunción. Les ponen las venas, ya, le ponen las venas donde pueden poner. Les ponen la vena basílica que yo les estaba comentando, la vena mediana cubital, la vena axilar, la vena subclavia, que son las que forman el tronco brachiocefálico venoso derecho. Las que más se utilizan estas, ¿no? La vena basílica y la vena mediana cubital. Acá arriba la vena subclavia, la vena axilar, eso ya no se utiliza, eso ya colocan vías especiales, catéteres y demás en esta parte de acá arriba. Cuando ya se han quedado sin venas para nada, ahí se coloca acá arriba el catéter. Excreción, ¿se acuerdan? Excreción principalmente por el riñón y también por el hígado. Esto ya no lo vamos a leer, esto ya lo vimos. Aquí les hablan del instrumental que van a necesitar para colocar una vía parenteral. Pero esto, por ejemplo, esto ustedes no lo van a poner. Esto lo colocan, si ven que la vía está directa acá arriba, en la subclavia, eso lo coloca anestesiología. O también los cirujanos vasculares, pero no lo ponen los médicos ni tampoco enfermería. Nuevamente les muestran los 4 tipos de administración parenteral que se deben saber los ángulos y demás, porque ya hicieron su debercito. Si ven aquí, esta es la administración subcutánea, el pellizco de 1.5 centímetros que les hablaba en la anterior presentación. Hacen el pellizco, colocan la inyección, no necesitan comprobar. Si ven cómo es el pellizco, así es correcto, así es incorrecto. Cogiendo un poquito de músculo. Tiene que ser solo piel y grasita. Intradérmico, que también ya lo hablamos, pequeñas dosis. Eso me faltó decirles en el otro. En el intradérmico solo pequeñas dosis de solución. No se puede administrar medicamentos más de mililitros, ¿no? Porque es un espacio súper pequeñito para la colocación de esta vía. Y aquí ya les pone. La dosis que se inyecta no es más allá de 0.1 ml. Por eso se coloca con la jeringa de insulina, que es la que les mide los 0.1 ml. Más fácil que coger una jeringa de 3 ml, es dificilísimo ver cuando está en 0.1. Les pone test de alergia, que es el test de hipersensibilidad, el test de tuberculosis y algunas vacunas como la BCG para los bebitos. Los sitios de punción, las zonas del cuerpo que más se utilizan son el tercio medio del antebrazo, en su cara anterior y en la zona subescapular. Vía subcutánea, ya lo vimos, a 45 grados, haciendo el pellizquito, como lo vimos en la otra imagen. Y esto es importante de esta diapositiva, esto de aquí. La administración subcutánea va de 0.5 a 1 ml, un poquito más que la intradérmica, ¿no? La otra es 0.1, esta de 0.5 a 1 ml. Les vuelvo a dar las mismas recomendaciones, que son no en lugares inflamados, no en venas lesionadas, no en sitios de fractura, etcétera. No se coloca ahí. Sitios de inyección. El sitio de inyección para la subcutánea es el abdomen y punto. Aquí no sé qué más les pone. Pero, por ejemplo, se empieza en círculo, ¿no? Ustedes inyectaron aquí
la siguiente es más acá, la siguiente es acá, la siguiente es acá, 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 periumbilical, o sea, le van poniendo alrededor de la pancita del paciente. Entonces terminan ya de darse la vuelta y otra vez pueden hacer una vueltita más hacia afuera para no pinchar ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo. Porque no sé si han visto una barbillita de un paciente inyectado con subcutánea, tiene todito lleno de hematomas de lo que le pincha. Vía intramuscular, máximo 5 ml, ¿ya? Por eso siempre les pongo el ejemplo de la penicilina porque es el que más van a usar ustedes, el 5 ml. Le viene el polvito y les viene una ampollita de 5 ml. No se debe administrar más de eso porque si no le encapsulan al medicamento y les va a quedar aquí hecho una pelota de medicamento y se siente clarito, ¿no? Entonces le palpan cuando les viene el pacientito inyectado. Después de 7 días les sigue doliendo y ustedes le tocan aquí y se siente clarito, y no sé si alguna vez a alguien le pasó, se toca en esa parte donde le inyectaron y se siente la bolita de la medicación que está ahí, y eso se demora en diluirse. Entonces 5 ml, no más de esa cantidad. Peligro de esta vía, lesionar nervios, el principal, el ciático y vasos sanguíneos. Por eso tienen que estar claritos con el cuadrante en el que le van a poner la medicación para que no haya disminuir al máximo ese riesgo de colocarle mal al pobre paciente. Sitios de inyección, como la vacuna, ¿no? La vacuna del COVID, los que se han puesto, les ponen intramuscular en el brazo en un ángulo de 90 grados. La elección del sitio de inyección va a depender de los siguientes factores: talla y cantidad de tejido muscular, porque en un paciente flaquito le va a doler bastante, ¿no? Si han visto que son unas agujotas, les ponen en esta parte, pongan en el glúteo. Proximidad de vasos y nervios, hay que ver el estado de la piel, ver que no esté lastimado, que no tenga escoriaciones, etcétera, para poderle poner la medicación. Y estar claros qué fármaco le voy a poner por aquí. Otra cosa importante y que veo que no les ponen en ningún lado es la limpieza de la zona, ¿no? Y el tema de colocarse guantes, eso es importantísimo. Siempre lávense las manos, se secan las manos, se ponen sus guantecitos de manejo, cogen la torunda, el alcopad, etcétera, y hacen la limpieza. No es la limpieza de coger y hacer así por donde ustedes quieran, porque cogen y contaminan toda la zona de punción. Cogen y hacen una pasadita, ¿tá? Se acabó. O si no, cogen y hacen en redondo una pasadita y listo. ¿Sí? Y botan ese alcohol y esa torundita y tienen lista otra limpia. Entonces pinchan, sacan y con la limpia le vuelven a limpiar. ¿Sí? Pero no es necesario coger y pasarle mucho así, ni estar dándose las vueltas de mí. Una pasada, una pasada recta o una pasada en círculo y nada más. Y con guantes, siempre con guantes. Los sitios de punción más utilizados son el músculo deltoides, acuérdense de la vacuna. ¿Cómo se mide? Se aplica 3 o 4 traveses de dedo debajo de la apófisis del acromion. El acromion, esta parte sobresaliente del hueso que está acá, que es la escápula, ¿no? Y aquí se siente un huesito, tóquense en la parte de arriba, que es la apófisis del acromion. 3 o 4 traveses de dedo. 1, 2, 3, aquí no se ve los 3 o 4 traveses, no, sí, 1, 2, 3, 4, y ahí le pueden colocar. Siempre cojan un poquito de músculo hacia arriba para tener más lugar donde inyectar y coloca la medicación. Vacunas sí van a administrar bastante y se coloca así. En el área del glúteo, si ven aquí, les ponen todas las estructuras que tienen en el glúteo que pueden lesionar. Entonces tienen la cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior, arteria y vena glútea superior. Si ven que pasa por acá, entonces no le pueden poner aquí la inyección, porque ¿a dónde va a llegar? Tiene que ser acá. Ven que acá no hay nada. O sea, hay músculo, pero nada más. No está pasando ninguna arteria, no está pasando el nervio, no está pasando nada más. Por eso es el cuadrante de elección. Y les dice que dividan en 4. Y en el nuevo cuadrante superior externo, donde se forma un ángulo recto que es de más o menos 5 a 7 centímetros, debajo de la cresta ilíaca, se inyecta el medicamento sin lesionar el nervio ciático. Cogen y dividen en 4, tienen este de aquí y este chiquito,
pueden volverla a dividir en 4. Tienen 1, 2, 3, 4. Eligen cualquiera de esos 4 y le ponen la medicación. También se puede poner en el muslo, pero yo les recomiendo que no hagan eso. No le pongan en el muslo porque es más peligroso, en el vasto externo, ¿no? En esta parte. Y aquí en el que yo les decía de la chica, que se le necrosó todito esto, yo supongo que por ponerle aquí, ¿no? Por ponerle en el vasto externo. No lo hagan, pónganle en el glúteo. Área ventroglútea, en la parte de ladito, si le ven, pero eso tampoco lo hagan porque no, demasiado peligroso poner esas inyecciones. Es preferible en el glúteo y nada más. Vía intravenosa ya le hablamos. Intravenosa directa, que es con la aguja directamente en el lugar. Intravenosa por perfusión se refiere a colocarle la vía, ¿no? Colocarle con la vía, con el suerito, etcétera, y mandarle la medicación en bomba o también por goteo, pero eso ya calculan las licenciadas. Esto es lo mismo, intravenosa por perfusión. Aquí les hablan de perfusión intermitente, perfusión continua. Esto realmente no es necesario que lo manejen bien porque esto, como les digo, es ya de enfermería de las licencias como tal, ¿no? Que son las que saben, las que siguen esta indicación. Intermitente es que le coloquen tantas horas por día y le paren al suerito y le dejen descansar hasta que le toque la siguiente dosis. Y continua es que esté durante las 24 horas, todo el tiempo administrándose suero o medicación. Depende de que le estén poniendo al paciente. Aquí les ponen cómo se perfune el cálculo de horas y de gotas por minuto. Pero esto se hace un cálculo, ¿no? Entonces, la duración en función del volumen, una gota es igual a 3 microgotas. Esto es importante que lo sepan, anoten, si pueden, tomen una foto y demás, porque esto sí, en algún momento les pueden preguntar, más no que les pongan a calcular esto. Entonces, una gota son 3 microgotas. 3 microgotas son 0.05 ml. Un ml son 20 gotas. Y eso es igual a 60 microgotas. Entonces, para los que son papitos y han tenido su bebé chiquito o mamitas y les han mandado un medicamento, por ejemplo, el paracetamol y les dice, en gotas son 20 gotas de paracetamol que le tienen que dar a su bebé. ¿Cuántas han sido esas 20 gotas? 1 mililitro. Esa es la dosis, ¿ya? Entonces, 1 mililitro son 20 gotas y 20 gotas son 60 microgotas. Y ahí se hace la regla de 3. Por ejemplo, si yo le quiero dar 5 ml en un gotero, ¿no? Tengo un gotero y quiero darle 5 ml. Si un ml tiene 20 gotas, 5 ml, ¿cuántas gotas? Así más o menos se calcula eso. Y aquí les pone un cálculo. Cálculo de gotero, yo amo la enfermería, dice. Ejemplo de gotas. Paciente tiene que recibir 1000 ml de solución salina al 0.9% en 8 horas. ¿Cuántas gotas le pasaremos en un minuto? ¿Ya? Esto no les vamos a tomar, no está en el examen, no se preocupen, esto es un cálculo de enfermería y del médico. Entonces, no, ustedes solo les van a decir, ponga tantas gotas y ya está. Si es que les piden, si no, nada. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Goteo por minuto es igual a volumen sobre 3 por el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el volumen que quiero administrar? Los 1000 ml, ¿ya? 3 por 8 horas, que es el tiempo. Y les va a salir 41.66, le redondean, son 42 gotas por minuto. Y ahí se coge el relojcito y en un minuto ustedes van contando que pasen las 42 gotas. Esto ya no se hace mucho porque ya la mayoría tiene bombas de infusión y ella solo se programa en la bombita de infusión 42 gotas por minuto y se pasa. Nuevamente les ponen sus 5 pasos, ¿no? Siempre les van a poner los 5 pasos. Y por último, estos son los medicamentos por administración vía respiratoria, que ya los vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos de que por la respiratoria dan, por ejemplo, oxígeno,
Por ejemplo, los inhaladores como el Ventolin, que también vieron en su, creo que les puse también en su deber de la tarea número 1. Entonces, esto se llama aerosoloterapia. No se le conoce mucho así, pero bueno, si algún fisioterapista respiratorio sí lo dirá. Se basa en la administración de fármacos en forma de aerosol en las vías respiratorias del paciente. Un aerosol es una suspensión de partículas líquidas o sólidas que están mezcladas en un gas. Gas, el oxígeno es el principal por sus acciones sistemáticas, sólido, que está finamente pulverizado, líquido, que está nebulizado o vaporizado, como la mayoría de mucolíticos, como ejemplo el bromuro de hipatropio, el broncodilatadores, el salbutamol, etcétera, que van a ejercer su efecto local directo en el pulmón. Tenemos la vía intratraqueal. Esta es una vía hospitalaria, ¿no? Cuando le intuban al paciente, ¿no? Y le colocan este tubito que está directo en la tráquea y le administran la medicación por aquí, ¿ya? Eso no lo van a ver mucho, a menos que les toque en hospitalización. Sobre todo esto se ve en unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces solo administrará directamente enfermería. Medicamentos para administración por vía oftálmica, no los colirios que les ponemos. Los fármacos oftálmicos se consideran de uso tópico. Se utilizan por sus efectos en el sitio de aplicación. Ejemplo, una conjuntivitis, algún ojo seco o demás. También hay los pacientitos que tienen quemaduras en el ojo, por ejemplo, los soldadores que trabajan sin protección, llegan bastante al centro de salud quemados los ojos y ahí se coloca por vía oftálmica, ¿ya? ¿Por qué queremos que sea tópico? Porque no deseamos que el efecto sea por vía sistémica, sino directamente en el ojito. Los fármacos se absorben a través del drenaje ocular, no son metabolizados en el hígado, de manera que la administración oftálmica de gotas, por ejemplo, de antiadrenérgicos beta o corticosteroides, pueden originar efectos indeseables. Para que se produzcan efectos locales es necesario que el fármaco se absorba a través de la córnea. Por lo tanto, las infecciones o traumatismos corneales aceleran la absorción. Tengo una infección en el ojo, le coloco directo ahí, basta. No tienen que saberse nada más de lo que dice aquí. Generalmente 2 gotas, 2 a 3 gotas en cada ojo, cada 4 horas, dependiendo la molestia del paciente. Gotas adrenérgicos beta, ejemplo, vicina, que ustedes se colocan para el ojo rojo, que hace el adrenérgico contraer ese ojo rojo y que el ojito se vuelva blanquito otra vez. Corticosteroides, ejemplo, la dexametasona, para aliviar la inflamación y el dolor del ojito. Los sistemas que prolongan la duración de la acción, por ejemplo, suspensiones y pomadas, son de gran utilidad en el tratamiento oftálmico. Sí se colocan pomadas, pero más en los bebés. Y también en el adulto, pero en el adulto es preferible gotas. Pomadas o como por ejemplo hay gentamicina para el ojo, oftálmica, que se le pone a los bebés cuando están con conjuntivitis. Ellos no les abren bien el ojito, entonces les saben mandar puesto, cuando recién nacen les ponen la gentamicina líquida. Pilocarpina para el glaucoma, pero eso ya lo receta directo a oftalmología. Como les dice en la anterior, no se pierde muy poquito por drenaje ocular, no tiene efecto sistémico porque no va a la vía sanguínea como tal, sino que se queda directo en el ojito. En el oído, aquí está mal puesto, ¿no? Les ponen medicamentos para administración por vía óptica. No es vía óptica, es vía ótica, ¿ya? Directo en el oído. Uno de los medicamentos que más se utiliza, el otosambón, para el dolor de oído y para otitis medias agudas. Consiste en la colocación sobre el conducto auditivo externo. ¿De acuerdo? Si me pregunta de examen, ¿dónde le van a colocar la vía óptica? En el conducto auditivo externo. Preparados principalmente líquidos, ¿sí? No se pone aquí nada más, solo líquidos, para ejercer un efecto local ¿sobre dónde? Sobre el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Por vía vaginal,
en las mujercitas cuando están con una vaginitis, vaginosis, la colocación de óvulos, o también se puede colocar cremas con el aparatito especial que viene para la colocación. Tiene que ser lo más profundo posible, ¿no? La colocación del óvulo, ¿ya? Para que haga el efecto local sobre la infección. Consideración, lo que siempre se le recomienda a las pacientitas, lávese los genitales antes de ponerse el medicamento, si no se lava, todas las bacterias que están aquí le arrastran al interior de la vagina, entonces no sirve de nada ponerle esto, bien lavaditas las manos. Generalmente este tipo de medicación no lo ponemos nosotros, ¿no? Sino que se le explica a la paciente para que ella misma se coloque la medicación. Lo más profundo posible, indicar que se mantenga acostada al menos por 5 minutos para que esto empiece a disolverse y se quede ahí después de la aplicación del medicamento. ¿Qué otras cosas? No mantener relaciones sexuales 7 días. 7 días mientras se coloca la medicación. Y nuevamente los 5 momentos. Entonces en todas sus presentaciones están los 5 momentos, así que es imposible que fallen en esa pregunta de examen. Y ya, chicas, esas han sido todas las guías. Ahora, estamos con las justas de tiempo y ustedes me dirán, permítanme un ratito.